Bueno, buen día, hermanos y amigos. Abramos nuestra Biblia en el Salmo 105. Así dice la palabra del Señor. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos, él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató a sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedades como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, buenos días, amada iglesia, amigos que son de casa, que
otros que nos visitan recientemente, están asistiendo a esta iglesia, Comunidad Bíblica. Buenos días a todos. Hoy nos toca esta breve meditación del Salmo 105. Una preciosa porción de la Escritura como hemos leído y deleitado nuestros oídos. La semana pasada meditamos sobre el Salmo 104, que nos invita, es una invitación a adorar, a alabar a Dios como creador y sustentador de su creación. En este Salmo, el 105, es una invitación a adorar a Dios por los actos en la historia en los cuales ha sustentado y también proveído a su pueblo. Providencialmente lo ha cuidado y lo preservó hasta el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Y como un contexto breve de este salmo, muchos de los salmos hablan quién lo escribió. Este salmo no tiene quién lo escribe, pero tenemos evidencia clara de que fue el rey David quien escribió este salmo. Este salmo está dentro de la alabanza en Israel, cuando el arca del pacto es traída nuevamente a Jerusalén, después de que había sido quitada del pueblo, y tras un intento fallido de David de traer el arca a Jerusalén, en esta ocasión sí lo hace. Dios permite que el arca vuelva a Jerusalén. Y este es el contexto de este salmo. Esto lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 16 de esta historia, cuando el arca vuelve. Y en el capítulo 7 de este capítulo, en el verso 7 de este capítulo 16 de Crónicas, del primer libro de Crónicas, nos dice claramente: entonces en aquel día David por primera vez puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Claramente vemos David dando por primera vez este himno, este salmo, a los cantores que iban a adorar a Dios en medio del pueblo, junto con todo el pueblo. En este contexto de este salmo vemos que es un día de fiesta nacional, un día de regocijo, de júbilo, porque el arca regresaba a Jerusalén, al lugar que David ya había dispuesto, donde iba a estar. ¿Por qué tal júbilo? ¿Por qué tal júbilo de que esta arca volviera a Jerusalén? ¿Cuál era el motivo de gratitud, de alabanza de David, y que ponía delante de Israel para que su corazón se inflamara también de gratitud? Para Israel el arca era un objeto sagrado que representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Lo hacían de manera especial cuando salían a la guerra. El arca iba adelante. Cuando fueron contra Jericó, el arca iba adelante. Cuando salían contra los filisteos, el arca iba adelante. Dios en medio de ellos, como un guerrero divino, que veían una y otra vez que Dios peleaba sus batallas. Dios peleaba por ellos.
En Números 10, 35 al 36 leemos. Dice así el texto. Y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Hay quienes dicen que era un canto, hay quienes dicen que era una oración. Este pasaje. Donde Jehová es identificado estrechamente con el arca. Dios, Jehová, representado en el arca. Esta es una de las razones por las cuales David en este salmo hace una invitación al pueblo a alabar a Dios, de regocijarse ante su Señor. Y en este contexto, como lo he dicho, por el regreso del arca, por el regreso de la presencia de Dios nuevamente a Jerusalén. Este es un pequeño contexto de lo que sucedía cuando David le da este salmo a Israel. Este es un salmo, como le leímos, es un salmo extenso, muy extenso, 45 versículos, con una riqueza impresionante, que en unos minutos es imposible que lo veamos. Lo he puesto en dos aspectos solamente: un llamado a la adoración. 2, la fidelidad de Jehová a su pacto. Un llamado a la adoración. En este salmo del verso 1 al 5 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Un llamado a adorar y dar gracias a Dios. El rey David hace un repaso, un recuento de los tratos de Dios desde los patriarcas hasta la entrada del pueblo a Canaán. Este es el motivo por el cual llama al pueblo a adorar de una manera profunda a su Dios. Un llamado a la adoración. Y en este segundo aspecto es un poquito en el que más me quiero enfocar. Como dijimos al principio, es un salmo histórico, un breve resumen de la historia de Israel, que tenemos a más detalle los primeros cinco libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Tenemos esta historia que narra este salmo. Más de 700 años de historia comprimidos en este salmo. Desde que vemos cuando Dios entra en pacto con Abraham, y lo hemos leído hace unas semanas en la confesión, cómo Dios entra en trato con su creación. Lo vimos en Génesis 15, cómo Dios entra en pacto con Abraham.
Y en lo que resta de este salmo, vemos cinco etapas en la historia de su pueblo, en los cuales vemos la fidelidad, cuidado, poder de Dios. Y este resumen lo comenzamos con la etapa de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Dios hace el pacto con Abraham, lo ratifica, como lo leemos en el Salmo, a Isaac, y lo pone como pacto eterno con Jacob. Y eso lo encontramos en este Salmo del verso 9 al 11. La segunda etapa con José la leemos del verso 16 al 22. Cómo Dios providencialmente obra para que José vaya a Egipto. No de la manera que José hubiera querido, es a la manera de Dios. Lo manda para preservar la vida de su pueblo y de muchas otras naciones. La tercera etapa, Israel en Egipto. Esto lo leemos del versículo 23 al 24, donde vemos que Dios bendijo tanto a Israel que lo hizo más fuerte y numeroso que Egipto mismo. Y Dios mismo puso temor en Egipto para que Israel pudiera salir. Cuarta etapa, la liberación de Israel en Egipto. Esto lo leemos en este salmo del verso 26 al 36. Dios envió a Moisés y a Aarón, por quienes hizo grandes prodigios. Lo leemos en detalle en este salmo. Las plagas. Cómo Dios entra en esta historia y demuestra que los dioses, les muestra a los egipcios que sus dioses no son nada. Cada una de estas plagas, Dios aplastando deidades de Egipto. Con mano fuerte fue sacado Israel de Egipto. Quinta etapa, de camino a la tierra prometida. Esto lo leemos del verso 37 al 42. Cómo Dios en el desierto, en el peregrinaje, cómo Dios los cuidó, los preservó, los proveyó con una nube y de noche con columna de fuego. Y providencialmente también sustentó sus cuerpos. ¿Qué vemos en todo esto? La fidelidad de Dios al pacto hecho con Abraham. Una de la promesa contenía era bendición, descendencia y tierra. La tierra prometida, Canaán. Dios, en su fidelidad, llevó a su pueblo a entrar. Y esta es la diferencia que Dios tiene, que tenemos todos los hombres con Dios. Nosotros hacemos promesas, los políticos hacen promesas que muchas de ellas saben que no van a cumplir. Fallamos en las promesas que hacemos. Dios no falla. Dios es fiel. Él es poderoso para cumplir lo que prometió. Y lo que le prometió a Abraham lo vemos en cumplimiento cuando Israel entra a Canaán. Esto es un recuento de la historia de la fidelidad de Dios en su pueblo.
y es motivo suficiente para que su pueblo le adore. Podemos comprender con mayor claridad los primeros versículos, el llamado a la adoración ante un Dios fiel, ante un Dios que tiene cuidado tan detallado por su pueblo. Y leemos que Dios siempre tuvo en mente la promesa que le hizo a Abraham. Pero este salmo también nos dice que la alabanza a Dios debe estar acompañada de una vida de obediencia. Al final del salmo, David le recuerda al pueblo el deber de guardar su ley. Como lo leemos al final, el último versículo. ¿Para qué fue todo esto? Para que guarden sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Y el salmo termina con una expresión de júbilo. Aleluya. Así como comenzó, termina. Aleluya. Un llamado a la adoración. Hermano, Dios aún mantiene su pacto con Abraham. Hoy vemos que Jesucristo es la simiente bendita de Abraham. Es esa simiente prometida. Es el cumplimiento de esa simiente que Dios le prometió a Abraham. El apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 3, versos 7 y 29, que dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje sois y herederos según la promesa. La promesa hecha a Abraham hoy también es para el que está en Cristo. Y los que creemos en Cristo estamos bajo este pacto, bajo este cuidado de Dios. Y puedes, hermano, estar seguro de que así como Dios fue fiel en preservar a su pueblo, en todo ese peregrinaje, Dios seguirá siendo fiel hoy con nosotros en este peregrinaje que tenemos hacia no la Canaán física, no la Canaán terrenal, sino la Canaán espiritual, la celestial. Y lo hemos visto como iglesia, lo has visto como familia, lo has visto como individuo, has sido testigo de la fidelidad de Dios. Hoy como cristianos, hoy como hijos de Dios, podemos también adorar a este Dios que es fiel a su pacto. No hay motivación más grande para adorar a Dios que ver la fidelidad en los actos a través de esta historia de redención que comenzó en Adán y que el clímax está en Cristo. Como esa inauguración hasta el cumplimiento final cuando el Señor vuelva, donde nunca más estaremos separados de la presencia de Dios. Nunca más sentiremos esa frialdad que a veces embarga nuestro corazón, esa lejanía, esa duda. Se habrá terminado. Hoy, como hijos de Dios, nos podemos gozar en nuestro Dios, en Cristo. Amigo, que no estás en este pacto y que tú sabes que estás en la periferia. Mira el pecado lo que hizo. La presencia de Dios fue llevada de Israel. Mira tu condición hoy. El pecado ha hecho también una brecha entre tú y el Creador. Pero hay un Dios fiel a su pacto. Hoy, ¿cuál es el llamado para ti, amigo?
Arrepiéntete de tus pecados. Tú sabes todo lo que has hecho. Dios te conoce. Una excelencia de Dios es que está en todo lugar. Ha visto todo lo que has hecho. Tus mayores secretos Dios los conoce. Eso que te ha separado de Dios y que no te permite dar ese paso. Hoy como de parte de Dios, el ruego para ti es arrepiéntete. Ven a reconciliarte con tu Creador. Ven a reconciliarte con este Dios que ama, protege, preserva y tiene un lugar dispuesto para ti. Y está escrito que nadie que venga a Él será echado fuera. Nadie podrá decir en el infierno, yo fui a Él y fui echado fuera. Nadie podrá argumentar esto. Hoy en Cristo puedes gozar de la presencia de Dios, de este Manuel que ha venido a habitar en medio de su pueblo, Dios con nosotros. Hoy puedes decir, Dios conmigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvado. Amén.